Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de Poder y de Fe, donde queremos hablar una palabra de exhortación de parte de Dios al corazón de aquellos que deseen escuchar. El día de hoy será a través del tema Ya basta. La palabra de Dios que vamos a leer está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice aquí en el nombre de Jesús la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero hablar en esta mañana bajo este tema, ya basta. Si leemos aquí la palabra del apóstol Pablo, Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo era pastor. Timoteo era un pastor joven, un joven, ¿verdad?, lleno de pasiones humanas, lleno de situaciones como todo joven tiene, pero Dios lo había ungido como pastor, tenía un testimonio impecable. Pablo mismo habla de ese testimonio de fe que tenía este joven pastor. Y a este joven pastor le escribe el apóstol Pablo como padre espiritual, tratando de guiarlo, de educarlo en el camino de la fe. Y le dice las características que un obispo debía tener. Un obispo básicamente era un regente de iglesia, era una persona que dirigía iglesias, ¿verdad? Vendría siendo como un pastor, aunque el pastorado es un ministerio establecido por Dios. Dice, pero usted quiere ser obispo. Bueno, estas son las características que tiene el obispo. Amados hermanos, dice aquí que el obispo debe ser prudente, sobrio. ¿Qué se refiere a la palabra sobrio? Va enlazada con la prudencia. ¿Por qué? Porque el hombre sobrio, recuerden que aquel que está ebrio, precisamente, es una persona que no se controla a sí mismo, no tiene dominio propio, no es prudente, es una persona totalmente imprudente, el que no es sobrio, el que es ebrio, ¿verdad? Es lo contrario de la sobriedad, la ebriedad. Y el apóstol Pablo dice aquí que debe ser sobrio, debe ser prudente, no dado a las ganancias deshonestas. Dice aquí que debe ser marido de una sola mujer, dice que debe ser hospedador, decoroso, no dado al vino. Dice que también debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en lazo del diablo. Dice que no debe ser avaro. O sea, hay ciertas características que los hombres de Dios que están dirigiendo iglesias deben tener. ¿Por qué hablo esta palabra? Por lo que estamos viendo en las redes sociales, amados hermanos. Hoy a cualquier persona se le llama pastor, o pastora, o profeta, o evangelista, o maestro. Y esto ha hecho que el evangelio caiga en descrédito. Y esto da pena. Yo sé que Dios no pensó esto en su corazón. O sea, cuando pensó en el pastorado, no pensó en la clase de cosas que estamos viendo en las redes sociales. Y a uno como ministro del evangelio también le duele. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que se llaman a sí mismos pastores, que no son pastores nada, simplemente están lucrándose. Son personas avaras que han visto la forma de sacar dinero en las redes sociales y hemos hecho del evangelio una mofa. A mí me duele como pastor que el ateo y que muchos cristianos también sigan cuentas de hombres que se dicen ser pastores para mofarse de ellos. Hay gente que lo sigue para entretenerse y decir, bueno, quería botar el golpe y entretenerme y escuchar una jocosidad de una persona que dice ser cristiano y puse a fulano o puse a fulana. No voy a mencionar nombres porque mi deseo no es desdeñar a nadie ni dañar a nadie, sino más bien llamarle la atención a aquellas personas que nos llamamos pastores, que Dios nos ungió, que tenemos un llamado. Muchas de las personas que hoy están en esa corriente fueron llamados por Dios, tienen un llamado ministerial, quizás no de pastores, quizás no de maestros, quizás no de evangelistas, pero quizás como siervo creyente para que evangelice por medio del testimonio mismo de Cristo en su vida. Sin embargo, por causa de la avaricia, al ver que se cotiza en diferentes plataformas, pues se han ido por esa corriente de hacer del evangelio una chercha, de hacer del evangelio una comedia, de hacer del evangelio un asunto para mofarse, para que el impío se mofe. Y esto al hombre de Dios le duele. Dice la palabra del Señor que esa misma ira santa sentía el corazón de Elías. Dice que esa misma ira santa sintió el corazón de Jesús cuando llegó al templo y vio que del templo, el lugar donde se debía adorar a Dios, donde se debía orar, se había convertido en un lugar, un mercado puro y vulgar. O sea, el lugar santo se había convertido en vulgar. Asimismo, también en este tiempo hay ministros que lamentablemente han perdido el norte del evangelio y se han olvidado que el evangelio es presentar a Jesús como Señor y Salvador de un mundo que está condenado y perdido.
Ese es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral, mis hermanos, aquellos que se dicen ser pastores, aquellos que han sido llamados por pastores, que tienen el peso del pastorado sobre sus hombros y que entienden lo que es un pastorado, saben, amados hermanos, que Dios nos confió su cuerpo para que lo guiemos hacia Él. Nos confió lo más sagrado, la novia del Cordero, para que la llevemos pura, santa y sin mácula delante de la presencia del Señor. Usted y yo como pastor tenemos una responsabilidad y a la vez un grande privilegio de parte del Señor. Dios nos confió su cuerpo para que lo guiásemos. Y ese mismo cuerpo nosotros también somos parte. Así que ya basta de hacer del evangelio una mofa. Ya basta de hacer del evangelio un lugar para enriquecerte. Ya basta de hacer del evangelio un lugar para que el impío se ría de aquellas cosas santas y perfectas. Ya basta de subir todas las redes sociales para ganar un view, para ganarte un like de alguien que está allí. Ya basta. Evangélico, ya basta. Cristiano, ya basta. De la denominación que sea, ya basta. Haz que el evangelio vuelva a ser la buena noticia de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos parte de esos pecadores que necesitamos arrepentirnos diariamente para que Cristo pueda vivir en nuestras vidas y Él pueda vivir nuestra vida, llegando nosotros a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Por eso es que hay que ser sobrio, por eso es que hay que ser prudente, por eso es que no se puede ser avaro ni desear la ganancia deshonesta, por eso es que no se puede ser. Por eso es que se debe tener una sola mujer. Es por eso también que dice aquí la palabra del Señor que hay que gobernar bien su casa, y por eso es que hay que tener un buen testimonio, tanto de afuera como de adentro, porque muchos de nosotros hemos olvidado ese testimonio de gloria. Hemos olvidado que nuestro testimonio es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Así que ya basta de hacer que el mundo se ría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque con tu comportamiento como cristiano, el mundo blasfema al Dios que tú dices que predicas y al Dios que tú dices que tú le sirves. Recuerda que en un momento el mismo Dios dijo que estaba incómodo con el pueblo y aborrecía a ese pueblo, porque el pueblo dice, voy a parafrasear la Biblia. Dios se sentía mal con el pueblo porque por causa del pueblo el nombre de Dios era vituperado. Era tan malo el testimonio del pueblo de Israel que el mismo Dios, los impíos testificaban mal del pueblo, hablaban mal de Dios precisamente por el testimonio malo del pueblo. Y así mismo hoy en día muchos se mofan de nuestro Jesús, se mofan de nuestra fe, precisamente porque cristianos o personas pseudo cristianos, voy a decir, no, porque no son cristianos, pseudo cristianos que están en las redes, son más comediantes, son más vulgares que muchos impíos que no están en las redes sociales. Así que hay que tener cuidado, porque dice la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, preocúpate por presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Empecemos a ser prudentes, hermanos que están allí, personas que se llaman cristianos a sí mismos. Empecemos a ser prudentes en lo que hacemos y cómo actuamos, porque recordemos que todo el mundo nos está viendo. Tenemos una grande nube de testigos, tanto de ángeles como de demonios, pero también tenemos un público que nos ve, un público que nos sigue. Tenemos que ser el ejemplo de Cristo para un mundo que está en tinieblas y que está rumbo al infierno, bajo la condenación de un enemigo que gobierna legítimamente por causa del pecado al mundo entero. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Ya basta. Sé cristiano verdadero, como dice la palabra, y Jesús lo establece en Juan capítulo 8, verso 31. Sé un verdadero discípulo afianzado en la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.